en el que una senadora de Colombia, repito, no alguien en Facebook desde su casa, no, una senadora de Colombia puso en su Twitter personal una foto mía y de otros youtubers como si fuéramos terroristas. Es que esto es increíble. En su Twitter personal, el terrorismo transnacional promovido por el Foro de Sao Paulo. Guerrilleros de las FARC buscados por la policía bolivariana. Y podemos ver a Luisito Comunica con su mítica foto que parece todo lo que está mal en esta vida, a Germán con 15 años que debe tener en esa foto, a Dross, una foto que no le favorece en absoluto, y ahí salgo yo, mítica foto. ¿Qué explicar de esa foto, no? Si la hemos visto más que yo a mi madre. Doy gracias de no vivir en Colombia, porque yo creo que me detienen. Esto lo publica una senadora de Colombia. Imagínate que yo soy colombiano y voy a comprar el pan y me ven por la calle, me detienen. Yo puse en Twitter, la senadora de Colombia ha publicado esto y después lo ha borrado. Maravilloso, jajaja. Y puse una captura del tweet porque la mujer lo borró al poco tiempo. Y me contestó, lo lamento, lo enviaron enlazado con varias noticias veraces. Pido excusas. Alguien lo diseñó. Hombre, evidentemente alguien lo diseñó. Esto no ha creado este meme Jesucristo. Mi pregunta y conclusión es: si esto se lo cree una senadora de Colombia, ¿cómo no se lo va a creer tu madre cuando le envías un meme mío diciendo que yo he creado el coronavirus? ...727 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano se cumplen el día de hoy, sábado 3 de agosto del 2024. Y antes de comenzar, pues decir que estamos aquí con el rabillo del ojo, pues viendo el partido. En este momento Colombia, la selección femenina de Colombia le va ganando a la campeona mundial, a la campeona del mundo, pues España, a toda la campeona. Pues están haciendo un partido fabuloso. Ahí estoy, como les digo, escuchando un poco la retransmisión de ese gran partido. Esperemos que Colombia salga victorioso, que nuestro equipo femenino saque la cara por nuestro país, que estamos preocupados, nada que se mueve ese medallero, nada que se mueve, pero seguimos con la esperanza de que lleguen las medallas. Eso teníamos que decirlo. Y pues ahora sí comenzamos. ¿Qué tal la intro, no? Algo típico de la senadora María Fernanda Cabal. Hemos visto varios hilos y varios posts donde muestran todas las veces que esta señora incurre en eso de publicar noticias falsas, videos falsos, videos sacados incluso hasta de videojuegos, valga la redundancia, y en eso se basa esa oposición, definitivamente. Algo que en lo que quedamos el día de ayer, vimos la respuesta cuando estábamos grabando precisamente y estábamos cerrando el video, pues Gustavo Petro le envía un mensaje a María Fernanda Cabal, que como siempre pues vuelve y elimina el post que quedó. Mi estimada senadora Cabal, cuando he denunciado violaciones enormes y sistemáticas de derechos humanos en mi país durante la gobernanza paramilitar, lo hice con pruebas ciertas, no con escenas de películas. Desde mi posición como gobernante que debe respetar la autodeterminación de Venezuela, busco caminos diplomáticos y políticos para detener, a través del diálogo, una catástrofe humanitaria en el hermano país. Una catástrofe humanitaria en Venezuela se convierte en una catástrofe humanitaria en Colombia, y ahí vemos, el post no está disponible. En eso quedamos el día de ayer, entonces por eso pues también traigo la intro, pildoritas, esa intro que traje, pildoritas para la memoria. Entonces, pues vamos a avanzar en lo último que ha posteado Gustavo Petro con respecto al tema Venezuela, una entrevista que le concedió al diario Le Monde, diario francés Le Monde. Entonces vamos a hablar de eso y más temitas que tenemos que hablar. Pues ayer esa presentación, ¿no? Ese discurso que dio Gustavo Petro en el Aro, impresionante esas palabras, esa cantada de tabla, ¿no? A esa derecha antioqueña, muy preocupados por las 4G, pero los territorios excluidos, eso sí, no les ha importado jamás. Entonces, pues Gustavo Petro anuncia medidas, se van a tomar medidas, acciones, puestos de salud, carreteras, en fin, lo que este territorio siempre ha reclamado, y ahora con el argumento de decir que Gustavo Petro no quiere Antioquia o que tiene olvidada Antioquia, de eso nada.
Lo que pasa es que esta vez llega a esa Antioquia también olvidada, a esa Antioquia que los mismos gobernantes antioqueños nunca han tenido en cuenta, pues esta vez sí, así les duela y brinquen y salten. Otra cosa también que vamos a hablar es esa denuncia que hizo el senador Wilson Arias. Vuelven a por la curul del senador, y tanto la curul del senador Wilson Arias como la de la senadora Marta Peralta. Eso también lo vamos a tocar en este video. Y un tema espinoso, ¿no? Un tema espinoso que lo vamos a tocar. Incluso traemos un video del Celso Tete Crespo que habla sobre el tema del incremento a los peajes, el incremento en el precio de los peajes. Aquí nuestra posición, por ahí me escribieron y me pegaron bodegas, que el término es bodega, bueno, no interesa. Mi posición ha sido, yo afortunadamente pues tuve la oportunidad de carreterear, cosa que me encanta carreterear en Colombia. Carreterear en Colombia es muy diferente a carreterear aquí en España, por ejemplo. No es nada parecido. Y yo carretereaba, yo estaba aburrido y cogía, me iba con mi perro, mi esposa no estaba, me iba con mi perro y me iba a tomar una gaseosa a Barichara. Así, un día, sábado, un domingo, me iba y hasta allá me iba y en Barichara me tomaba la gaseosa y me devolvía a Bucaramanga. A mí me ha encantado carreterear y también por el deporte de mi hijo tuve la oportunidad de recorrer Colombia y pagar peajes como locos. Los peajes siempre estaban en el presupuesto y siempre he dicho, es el país más absurdo en el cobro de los peajes. En Tunja nomás, terminabas pagando, yendo desde Bogotá a Tunja por Barbosa. Sí, no por Barbosa, por Arcabuco. Peaje, Tunja, sí, porque por Barbosa no pasas por Tunja. Peaje, y apenas, es que no has terminado de pagar el peaje, metías primero y para el primer hueco. O sea, y aparte, cada 50 kilómetros, un peaje, algo nunca visto en ninguna parte del país, ha sido el mayor atraco de toda la vida. Pero ese tema de los peajes hay que tener también en cuenta quiénes son los que manejan los peajes en Colombia. Porque de eso también hay mucho desconocimiento. Y bien, aquí son bienvenidos uribistas que escriban y digan las cosas. Y a veces, pues vea, tomo referencia. Y bien por el mensaje que me enviaron, bodega que no habla del alza de los peajes y qué tal. Pues vamos a hablar de ese tema del alza de los peajes y también cómo malinforman, empezando por el porcentaje, ¿no? Que hablan del 50%. Esos medios, y resulta que la subida es del 4.6%, 500 pesos aproximadamente, un alza inverosímil, ¿no? O sea, no se puede pagar esos peajes y en eso también se tiene que hacer algo. Entonces vamos a hablar de ese temita. Y lo otro que tenemos, pues, ñapitas, que como siempre, pues, ñapitas tiene que ver con emprendimientos que caen, ¿no? Eso es diario, Y seguimos ahí con el partido, están esas colombianas y las narradoras de la televisión española, mujeres que están narrando el campeonato, los Juegos Olímpicos a la selección femenina, hablan de lo bien que juega Colombia y, por ejemplo, Linda Caicedo, es impresionante. Linda juega acá en el Real Madrid, pero todas, no me sé el nombre de muchas de ellas. Hay una que tiene tatuajes acá. Uf, ¿cómo juega esa chica? Entonces, bien, vamos, Colombia. Entonces empezamos motivados este video. Como lo dijimos entonces en la intro, tenemos que seguir tocando el tema de Venezuela, la posición de Gustavo Petro, la posición que compartimos. Es necesario, eso lo dejo también claro, es necesario. Aquí nadie está protegiendo a Maduro ni nada de eso. De eso nada. Simplemente he dado datos que son datos reales del crecimiento económico de Venezuela. Yo no defiendo a Maduro, eso sí lo tengo clarísimo. Que quede claro, eso es lo primero que debo decir. Lo segundo, comparto la posición. Si tanto ganaron, pues muestren las actas, publiquen las actas, aunque también entiendo que eso tiene un tiempo prudencial, pero estos tiempos se tienen que acortar, no sé cómo tienen que hacer el CNE, porque eso se tiene que publicar. Si ganaron, pues muéstrenlo y listo. Ya eso calla al mundo. Esa posición también la tengo que dejar clara, también he dicho que hay que manejar ese tema con prudencia, porque hay mucha frontera que se comparte con el hermano país. Entonces, calma con todo este tema y lo preocupante. Aquí lo que también hemos dicho es el mensaje que envía esa derecha colombiana, aprovechando este tema de Venezuela, cómo se manifestaron, cómo han mostrado cada vez cuáles son sus cartas, cada vez hasta dónde son capaces de llegar
y esperamos las acciones que se deben tomar. En ese caso de Uzcategui, que estaba por allá en Venezuela, que fue detenido incluso utilizando el carro que es correspondiente, que les asignan, utilizándolo para esas cosas. Entonces, eso también hay que dejarlo bastante claro. Eso es la posición de nosotros acá. Entonces, pues Gustavo Petro, ¿qué dice? Gustavo Petro le contesta a Alexandria Ocasio-Cortez. Ella es congresista de Estados Unidos, de Nueva York. El respeto por unas elecciones libres y justas es un valor fundamental que une a las Américas. La democracia, la libertad y la paz deben ser respetadas y las voces del pueblo venezolano deben ser escuchadas libres de intervención. Observadores internacionales de la elección de Venezuela han dejado claro en que las autoridades electorales venezolanas deben publicar los datos electorales, completos y detallados, de cada puesto de votación conforme a las propias leyes del país. El cumplimiento de las leyes electorales y la transparencia en los resultados electorales son normas básicas para validar las elecciones en las democracias. Y son normas que Venezuela debe aplicar si desea que los resultados electorales sean reconocidos y respetados alrededor del mundo. El no cumplir con esto traerá más inestabilidad a una región y a un pueblo que ya ha sufrido tanto. La violencia y la represión no traerán al pueblo de Venezuela, para eso es necesario, no traerán paz al pueblo de Venezuela, para eso es necesario la transparencia. Nos sumamos al llamado a la desescalada para abrir la puerta a la paz. Ese es el mensaje de Alexandria Ocasio-Cortez, aquí la vemos, y Gustavo Petro cita ese post también para dejar claro su posición. Estoy absolutamente de acuerdo con la representante a la Cámara de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio. Las actas del CNE y su auditaje son fundamentales para la transparencia de cualquier proceso electoral, como también es fundamental que Alexandria y su bancada progresista nos pueda ayudar en hacer comprender a la sociedad estadounidense toda que la manera más eficaz para detener el éxito migratorio es lograr un gran pacto americano que contemple la democracia, la paz y el progreso de los pueblos del sur. Mucha más democracia, mucha más paz, mucho más progreso sin carbono y nunca más los bloqueos antihumanos. Gracias, Alexandria. Esa es la respuesta de Gustavo Petro. Y aquí habla esto, ¿no? Que su bancada progresista nos puede ayudar a hacer comprender a la sociedad estadounidense toda que la manera más eficaz para detener el éxodo migratorio es lograr un gran pacto americano que contemple la democracia, la paz y el progreso en los pueblos del sur. Importante esa parte del mensaje, ¿no? A veces uno piensa y dice, es que nosotros acá lo hablamos muchas veces con mi esposa y decimos, es que la gente no debe salir del país. Si salen ya por estudio, vacaciones y eso, pues por supuesto, pero salir del país, tomar esa decisión de salir del país, pues es dura, es bastante dura y pues muchas veces se hace por las situaciones de los países. En mi caso yo me vine fue enamorado, porque yo conocí a mi esposa. Ella nació acá, ella nació en Bucaramanga, ella la trajeron muy pequeña aquí a España y de aquí cuando volvió a Colombia, pues ahí tuve la oportunidad de conocerla. Me enamoré de ella y ella me dijo que ella volvía para España y yo le dije pues que si me llevaba. y aquí estoy, aquí estamos ya hace bastante tiempo. Entonces yo había terminado la carrera y estaba pues en ese momento a ver qué hacíamos y incluso llegamos a trabajar en una empresa allá en Bucaramanga junto a ella. Allá fue que tuve la oportunidad de conocerla. Ella se metió a trabajar, se propuso estar un tiempo en Colombia y después pues volví a España. Y así fue. Ya en el momento que decidió volver, pues yo hablé en casa de que pensaba venirme para acá con ella, algo que no tenía ni había planeado en mi vida. Mi mamá me dijo pues que si yo era lo que quería, pues me apoyó, me súper apoyó. Y como lo digo, aquí estamos. Entonces pues la reflexión es que sí, mucha gente no tiene por qué salir del país por esas necesidades, por no tener oportunidades. Ahora al final del video, precisamente ayer cuando terminé de grabar, me fui a uberiar, como digo yo, a manejar el carro, locura total, 40 y pico de grados, eso era, o sea, horrible. Vaya día, pero bueno, me puse en esa y entonces traigo un testimonio
de un joven que tuvo que salir de Tuluá, allá en el valle, y me contaba que al papá se lo mataron y que ellos tuvieron que salir con su mamá. Ha vivido en Inglaterra, habla un inglés perfecto, tiene una novia finlandesa, y él me dice: es que yo defiendo lo que pasa en Colombia porque yo he visto afuera las cosas. Franklin es el nombre de él, que de paso si me está viendo, que me dijo que se iba a suscribir, pues le envío un fuerte abrazo, y que le vaya muy bien. La verdad me pareció muy lindo su testimonio, y pa'lante, se subieron incluso con un perrito. Eso, tuve que meterme en el centro de Málaga, imagínense ustedes, por las calles de la Candelaria o del centro, de esos centros así, las callecitas así. No, increíble. Yo pensaba que la policía me iba a detener porque no sabía y ni estaba seguro si por esa zona podía meterme. Yo iba detrás de un taxi, y aquí los taxis pues tampoco quieren a los Uber. El carro dice al lado Uber, entonces quedas marcadote. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada, y lo pude recoger y lo pude llevar a su destino, junto con su novia, una chica también, finlandesa. Entonces bien por eso. Y por allá también me encontré después a una paisana de Bucaramanga, de Provenza, y pues ahora traigo el testimonio. Por allá casi hace gol Colombia, según escucho a mi hijo por allá celebrando y gritando. Bueno, me alargo. También dije al principio que Gustavo Petro había dado una entrevista al diario francés Le Monde. La página de Presidencia hace una traducción de esa entrevista, entonces pues obviamente vamos a tocarla, porque aquí también dice muchas cositas, toca temas como Venezuela, la política de drogas, es un líder de paz, es considerado un líder de paz, Gustavo Petro, también habla de la constituyente, en fin. Vamos a ver esa entrevista que concede Gustavo Petro al diario Le Monde. Aquí vemos una foto de Andrea Puentes de la Presidencia en el momento que se dio esa entrevista. Gustavo Petro concedió una entrevista al diario francés Le Monde, publicada este jueves, en la cual resaltó lo que más le satisface de estos 2 años de su gobierno. Sin duda, la reducción de la pobreza, respondió. El mandatario sostuvo en ese sentido que después de un fuerte aumento debido a la crisis del COVID-19, nuestras políticas han permitido sacar a 1.6 millones de personas de la pobreza en 2023, en comparación con 2022, lo que representa un 10% menos de pobreza. El presidente también se refirió a los obstáculos que ha tenido su gobierno para acercarse a la paz total y reconoció la poca voluntad política de algunos sectores para permitir que se acelere la reforma agraria en el país. Esto por cuanto, explicó, Colombia ha vivido durante 5 siglos bajo un sistema feudal de la tierra y es uno de los países más desiguales del mundo, especialmente en las zonas rurales. Sobre la entrega de tierras derivada del acuerdo de paz y considerada como una de las prioridades de su gobierno, dijo que a pesar de haber logrado mayores entregas que todos los gobiernos pasados juntos después de la firma del acuerdo de 2016, no se avanza con la rapidez que se requiere. Tanto el Congreso como el Poder Judicial nos impiden legalmente democratizar la tierra y nos impiden, como se hace en todo el mundo, por ejemplo, para construir una carretera, realizar expropiaciones a cambio de indemnizaciones. Agregó que tal y como se ha venido haciendo, todas las tierras que hemos entregado a los campesinos las hemos comprado. Ahí vemos otra imagen del momento de esa entrevista. Aquí toca el tema de Venezuela. Interrogado sobre su visión frente a la situación actual en Venezuela en torno a las elecciones presidenciales, recordó la posición que ha adoptado el país, pidiendo mesura hasta que no se termine por completo el proceso electoral, con un recuento transparente de los votos y de las actas bajo control internacional. Estamos en contacto permanente con todos los sectores de Venezuela para garantizar lo mejor para el futuro de los venezolanos y confiamos en que todos los actores políticos respetarán la decisión final del pueblo, manifestó el jefe del Estado. Política de drogas. En cuanto a la fallida lucha internacional contra las drogas, sostuvo, ya no se trata solo de un problema colombiano, sino mundial. La prohibición del polvo blanco en el mundo tiene efectos devastadores en América del Sur. 1 millón de latinoamericanos han muerto en la guerra contra el narcotráfico, la mayoría en Colombia. Ahora las mafias crecen en Europa con un poder desestabilizador y violento que apenas comienza. Al desarrollar esta idea, sostuvo que el consumo de drogas podría perfectamente ser regulado con una política de prevención fuerte que costaría mucho menos que lo que se gasta en una guerra mortal en nuestro continente. Explicó que el polvo blanco ya no se fabrica en Colombia, se fabrica en España, en Bélgica, en Francia. Las cadenas clandestinas de comercialización podrán distribuir los poderes locales allí, corrompiéndolos como ha ocurrido en México o en Colombia, y agregó,
Si quiero la paz total en el mundo, debo dirigirme al mundo. Un paréntesis. Eso que dice Gustavo Petro es totalmente cierto. Ahí nombra España. Y nosotros mostramos acá en un video, no hace mucho, una banda que cogieron de varios países de Europa del Este, incluso hasta de Suecia, en una localidad acá en Marbella y en Fuengirola. Y los cocineros que llaman eran colombianos. Estaban en Madrid y cuando hacían una llamada, pues los cocineros bajaban aquí al sur de España y preparaban entonces el polvo blanco, lo estaban preparando aquí mismo. Y como lo digo, hay una localidad Marbella que se ha vuelto, pues, eso que todos los días salen noticias y noticias de crímenes y mafia y por aquí, por allá, unos carros impresionantes, Lamborghinis, Ferraris, o sea, se nota raro el ambiente y pues aquí en España se está viendo eso. Antes, yo me acuerdo cuando recién llegaba uno acá, que le da uno vergüenza hace 20 y pico de años, en ese mismo Marbella, era la mafia, esta era la mafia colombiana. Entonces era prostitución por un lado y por el otro lado polvo blanco. Pero ahora ya hasta las colombianas, las mafias en sí, las han sacado. Bueno, no sé cómo está el tema de mafias colombianas, mafias, pero lo que sí sabemos y hemos visto es ese incremento en ese tipo de noticias que se han visto y como lo digo, aquí pasamos una noticia que se produjo aquí cerca a Málaga, donde estamos. Cerramos el paréntesis, entonces continuamos con la entrevista. Líder de paz. Sobre su papel como vocero en diferentes escenarios internacionales en donde el mandatario ha llevado temas de interés global como el cambio climático y la paz del mundo, planteó su posición sobre los conflictos actuales en Europa y Medio Oriente. Creo que la invasión rusa de Ucrania debería ser considerada un crimen de guerra. Pero cuando se trató de incluir el crimen de agresión en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, fue bloqueado por las grandes potencias mundiales. Así, no es posible calificar como crimen de agresión ni la intervención en Irak, ni los bombardeos sobre Gaza, ni la invasión rusa en Ucrania, aunque debería serlo. Ahí vemos una foto en la embajada, en la residencia de la embajada en París, de Francia en París. Ahí vemos a Gustavo Petro. Foto a Andrea Puentes de Presidencia. Asamblea Constituyente. Finalmente, al ser cuestionado sobre su idea de una asamblea constituyente, el mandatario contestó: cuando la Constitución fue reformada en 1991, algunos aspectos no pudieron ser tratados. Por ejemplo, es necesario aislar la vida política del financiamiento privado, porque así es como el narcotráfico se infiltra en el poder. Y concluyó: hace 33 años aún no se hablaba de la crisis climática. El Poder Constitucional colombiano tiene el deber de examinar cómo salir de medio siglo de economía petrolera y carbonera para pasar a una economía productiva que nos permita vivir en nuestro propio país de manera pacífica y democrática. Pues esa, como lo digo, ha sido la entrevista concedida al diario Le Monde. Aquí vemos la entrevista en francés. A ver, aquí la están viendo. Aquí la vemos. Esta es directamente el portal de Le Monde. Pues Gustavo Petro mismo la repostea a la página de Presidencia, la publica y la traduce y la hace pues para toda la publica para toda la opinión pública. Listo. La primera parte entonces del video queda ahí. Tocamos el tema de Venezuela, la posición de Colombia, que queda ya absolutamente clara. La entrevista al diario Le Monde en Francia, donde también toca el tema de Venezuela, habla de Asamblea Constituyente, Gustavo Petro como líder de paz, cuáles han sido las satisfacciones que ha tenido en estos primeros 2 años, la reducción de la pobreza, como no, uno de los grandes logros que se ha tenido en este gobierno a pesar de todos esos ataques. Listo, pasamos entonces a la siguiente parte. Y la siguiente parte tiene que ver con esas palabras y ese acto, ese momento histórico, me parece a mí, lo vivido ayer en el Aro, esa entrega de tierras, las palabras de Gustavo Petro, ese mensaje a Fico, a la derecha antioqueña, muy preocupada por las vías 4G, pero que nunca se hizo nada por esa parte de Antioquia olvidada. Eso sí no les importa, nunca les ha interesado. Entonces, ahí va el mensaje y manos a la obra, como se dice, ¿no? Manos a la obra, ¿qué es lo que habla? Salud, educación, pues si no lo hacen, el gobierno sí lo va a hacer. Entonces, hay varias cositas que traigo aquí
para tocar el tema de las palabras de ayer de Gustavo Petro. Como un acto de paz y reconciliación, el presidente Gustavo Petro ordenó hacer las obras que requiere el Aro. El mejoramiento del centro de salud, de la escuela, la construcción de la vía y del acueducto. Hay que hacerlas. La reconciliación consiste en eso. Un Estado que se pone al servicio de la gente. Y si lo hace las fuerzas militares, pues mejor. Sería más profundo, ¿no? Más verdadero este acto de paz y reconciliación. Son palabras que también utilizó el presidente Gustavo Petro. Vamos a escucharlo. Si hay que hacerla con las fuerzas militares, con sus batallones de ingenieros, pues mejor, porque es un acto de paz. Es un acto de reconciliación. El pasado quedó allá, hace 27 años, algunos aquí estarán presentes que estuvieron. Muchos, pues no, ya son más jóvenes, ya estaban en otro lugar. Pero la reconciliación consiste en eso. Un Estado que se ponga al servicio de la gente que fue víctima. Entonces esa es una orden del presidente. El mejoramiento del centro de salud, el mejoramiento de la escuela, el mejoramiento, y es prácticamente la construcción de la vía. El acueducto, ¿cuánto puede costar un acueducto de agua potable, de verdad potable aquí? Eso no es, digamos, una obra de dimensiones. Lo que pasa es que si en el funcionario, en su corazón, está es el rico de Pulón y no el pobre Lázaro, pues el pobre Lázaro no recibe y el funcionario se va para la sexta porra. Esas palabras de Gustavo Petro las dio en el corregimiento del Aro, municipio de Ituango. Se cumplen 27 años de esa masacre, de ese terrible hecho oscuro y negro en la historia de nuestro país. También en ese momento se presentó la entrega de propiedades a las familias víctimas de esta masacre. Y aparte de esas palabras que escuchamos, dijo muchas cosas. Entre las cosas también que destacamos y que vamos acá a la RTVC Noticias, es el mensaje que le envía a Fico Gutiérrez y a esa derecha antioqueña, que han preferido vías 4G antes que atender a las necesidades de esa Antioquia olvidada, de esa Antioquia también apartada. Pues, como lo decimos, Gustavo Petro envía ese mensaje a Fico Gutiérrez, le dice, ¿por qué se han demorado en construir la carretera del Aro? Presidente Petro a Federico Gutiérrez, ahí cometieron un error, Federico, pero es Federico Gutiérrez. Durante el discurso, Gustavo Petro criticó fuertemente la insensibilidad de aquellos que permitieron la violencia paramilitar y del Estado en la zona, pues calificó de ruin y miserable a los que tenían el poder, porque no solo discriminaban a las personas, sino también que las asesinaban en una mal llamada limpieza social, por ser pobres o estar hundidos en algún problema de drogadicción o alcoholismo. El primer mandatario habló luego de la reconciliación, dijo que para que exista la paz verdadera en la zona afectada por el paramilitarismo, se debe hablar de perdón social. No obstante, criticó al gobierno local por no tener la voluntad de reconciliación. También el presidente critica al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pregunta por qué se han demorado en hacer la carretera al Aro y solo llevan 50 metros. Aseguró que construir la carretera es una orden judicial. Hacerla como una indemnización no repara a las víctimas en el sentido de recuperar a sus seres queridos, pero mejorará las condiciones de vida de sus descendientes. Aseguró que construir la carretera es una orden judicial. Petro dijo que si el gobierno local no era capaz de mejorar las condiciones de la población excluida históricamente, pues tendrá que ser el gobierno nacional que lo haga. Construir una vía, lo escuchamos, un acueducto, mejorar el centro de salud y la escuela. Orden del presidente. El jefe de Estado recomendó empezar a invertir en oportunidades laborales alrededor de la agricultura y empezar a fortalecer las políticas de restitución de tierras, ya que según el presidente el gobierno local no ha hecho nada al respecto. Por último, Gustavo Petro habló sobre la memoria histórica y cumplir con los tratados internacionales, los cuales son pilares fundamentales para construir un país, pues de acuerdo con el primer mandatario, las sentencias de la CIDH todas deben cumplirse en Colombia, porque es una orden constitucional. Por allá gritó mi esposa, paréntesis, gol de Colombia, 2-0, ojo, le está ganando a las campeonas mundiales. Muy bien, muy bien. ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol?
Pase de linda. Bueno, muy bien. Ahí está mi esposa con los pompones viendo el partido en el calorzote que está haciendo también. Es insoportable. No se puede estar ni en la casa ni en la calle. Bueno, continuamos entonces con esa noticia. Seguimos acá con el oído puesto en el gran partido que está haciendo nuestra selección Colombia femenina. Recordemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres en Ituango del 1996 y 1997. La IDH concluyó que Colombia era responsable por las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y libertad de las víctimas de ambas masacres. La Granja de 1996 y el Aro de 1997. Además, se estableció que hubo omisión y complicidad por parte de agentes del Estado. Se determinó que Colombia incumplió con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes, violando el derecho a la protección judicial de las víctimas y sus familiares. La Corte ordenó a Colombia diversas medidas de reparación, incluyendo indemnizaciones económicas a las víctimas y sus familiares, la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y la implementación de programas de desarrollo y seguridad en las zonas afectadas. ¿Qué estaba haciendo Gustavo Petro? Cumpliendo con esa orden que ha emitido la Corte y con la cual le da ese mandado a Colombia. La reparación, indemnizaciones económicas a las víctimas y a sus familiares, realización de actos públicos, lo vimos ayer, reconocimiento de responsabilidad, lo vimos ayer, la implementación de programas de desarrollo y seguridad en las zonas afectadas, también lo vimos ayer, con ese anuncio de que si no lo hace el gobierno antioqueño, pues el ejército está en la capacidad, el batallón de ingenieros del ejército está en capacidad, y eso sería un acto excelente, sería a mi parecer, y lo propio que dice Gustavo Petro, sería un verdadero acto de reconciliación, ¿no? Increíble, me parece esa propuesta, pues manos a la obra, presidente. De poner los funcionarios en el centro de salud, pues somos nosotros, los que podamos llevar esos servicios a la gente en estos lugares excluidos. Quizás no nos quieran realmente en el poblado, pero que nos amen en el Aro. Eso es fundamental para nuestra existencia. Entonces la carretera de poner los funcionarios en el centro de salud, pues y se extendieron hasta los campos, por región por región, en una cantidad dantesca de muerte, de masacre, de descuartizamiento que está ya escrita en los libros, que no se puede olvidar, porque no es el olvido lo que se puede proponer, sino que se tienes que superar. Al partir de saber por qué, a partir de una reconciliación que yo pregono, algo que llamé alguna vez el perdón social. El perdón no lo otorga el que no ha sido la víctima, el perdón solo lo puede otorgar la víctima. Ustedes son las víctimas y por tanto dueños de su perdón o no perdón sobre las decisiones que en alguna oficina elegante, quizás en Medellín, quizás en algún otro lugar, se tomaron signando a este lugar de muerte. Desechables, le dijeron a los campesinos de aquí, y los trataron peor que el ganado, porque aquí murieron los seres humanos y se llevaron el ganado vivo. Con esas palabras de Gustavo Petro, terminamos este bloque y le damos paso al siguiente, pero no sin antes, me pareció increíble ver a Gustavo Petro y la gente, las familias allá al frente. Wow, qué momento. Como también increíble el momento cuando dice que les decían desechables a los campesinos de la zona. Increíble. Y ese sentimiento de pronto de tristeza, de amargura, de odio, de odio no odio, porque no podemos sentir odio, pero sí ese sentimiento de amargura que produce volver a recordar esos momentos. En medio de eso nace como una esperanza, ¿no? Y ver ese acto, esa reparación que sabemos que no va a traer a sus seres queridos, pero sí por lo menos mejorar las condiciones de vida de esas personas azotadas por esos flagelos, la masacre
Claro, la masacre de la Granja, toda esta zona de Ituango. En fin, pasamos entonces al siguiente tema que tenemos y tiene que ver con Wilson Arias y con la senadora Marta Peralta. Al senador Wilson Arias ya sabemos la persecución por parte de la Procuraduría, por parte, mejor dicho, al senador Wilson Arias, el Centro Democrático de siempre lo ha querido tumbar, le ha querido quitar la curul, lo ha demandado aquí, lo ha demandado allá y no han podido. Y esta vez vuelven y lo intentan ahora por la defensa que hizo el senador Wilson Arias de la reforma a la salud allá en la Comisión Séptima del Senado. Wilson Arias dice, pues, hágale mijo, hágale que no le tenemos miedo, pero también hace un llamado, ¿no? Así como lo investigan a él, que está dispuesto a que abran investigaciones, que el que nada debe, nada teme, como el propio senador dice. ¿Qué ha pasado con las denuncias que Wilson Arias ha hecho? ¿Qué ha pasado con todo eso? Ahí sí no hay celeridad, ¿no? Eso sí archivadito, eso sí calladitos. Las denuncias que se le ha hecho al mismo Centro Democrático. En eso sí no avanzan las investigaciones, ¿no? Creo que hizo gol de España. Sí, gol de España y se lesionó Linda Caicedo hace pocos minutos. En fin, la cosa está, pero nada. Vamos para adelante. Dios mío, quedan como 10 minutos. Entonces, pues lo que estábamos hablando del senador, escuchen lo que dice. El Centro Democrático viene por esta curul. Han activado su aparato judicial y han demandado a la senadora Marta Peralta y a mí buscando la pérdida de nuestras curules. Esta demanda es por haber defendido la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Me vinculan a un supuesto conflicto de intereses con una IPS a través de una empresa aérea cuando nunca tuve contacto alguno con la empresa, ni mucho menos he utilizado sus servicios. Nada debo, nada temo. Me defenderé en justicia, pero reclamo plenas garantías al Consejo de Estado. Así también, que con la misma celeridad actúen los órganos electorales frente a los procesos que he denunciado y que vinculan al Centro Democrático y su presunta financiación irregular, ilegal e inconstitucional consumada en el año 2022. Esta demanda se suma a sus acciones de ataque sistemático, mediático y judicial soportados en mentiras. Es la segunda acción judicial en menos de 2 meses que ponen en mi contra. Ya me habían denunciado diariamente ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Están dolidos y desesperados porque les destapé que ellos fueron financiados en el año 2022 en forma electoral por la multinacional Geralti, que es la dueña de la EPS Santa. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Esperar a ver qué pasa. Esperar es lo que tenemos que hacer y pues que Wilson Arias demuestre su inocencia, ¿no? Aunque sabemos que muchas veces aún así se demuestre la inocencia, se pasan por la faja todo y terminan haciendo lo que se les da la gana. Y sabemos lo que representa Wilson para el pacto histórico, para el gobierno del cambio, ese gran defensor de las reformas, de las transformaciones. Entonces una jugada. Es increíble, ¿no? Esta gente no se detiene. El propio senador dice 2 denuncias en menos de 2 meses. Algo se estará haciendo bien, ¿no? Cuando reaccionan de esa forma. Pero lo triste es que no avanza lo que el mismo senador Wilson ha denunciado. Entonces el que denuncia pues termina ahora denunciado, ¿no? Y el proceso del que denunció en su momento sí avanza y los denunciados, que ha sido presuntamente comprobado la financiación del Centro Democrático en esa campaña del 2022, eso no pasa nada. El ñeñe también, eso archivado. Eso no pasa nada. Y se siguen cometiendo actos y actos de anticonstitucionales y volvemos. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pendientes entonces de cómo avanza en la decisión del Consejo de Estado en torno a estas 2 curules del pacto histórico. Y se ponen a leer los comentarios, claro que eso es mejor ni hacerlo, ¿no? Pero la cantidad de burradas que dice la gente, la gente aplaude a que eso ocurra, a que personas que han sido elegidas por voto popular con bastante suficiencia no pudieron ganar en las elecciones, entonces recurren a esto. Ojo que ya nos han quitado varios alfiles. Y ojo con esa conformación también de ese partido único en miras del 2026. Eso es lo que es más importante, porque permanece la maldita retórica de siempre, ¿no? De que ellos salvan al país. Ojo. Y pasamos ahora al tema espinoso
un tema que sí, es inaudito, como lo dice aquí el senador Fabián Díaz. Dice, y hablamos sobre el tema de los peajes. Sube el precio de los peajes en Colombia. Desde el 1 de agosto del 2024 aumentó en un 4.64% la tarifa, aumentaría, ya estamos a 3 de agosto, aumentaría en un 4.6% la tarifa a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y del INVIAS. Este aumento es parte de un plan diseñado para ajustar el esquema tarifario y recuperar las pérdidas ocasionadas por el congelamiento de los precios en enero del 2023. Este es un punto que tenemos que tener en cuenta. Nuestro país tiene las vías llenas de huecos con las tarifas de peaje más costosas de Sudamérica. Los peajes en Colombia son un atraco. Compartimos plenamente la posición y lo que dice acá Fabián Díaz, lo hemos dicho nosotros también en varios videos, el tema de los peajes hemos hablado, el tema de que Colombia es el único país del mundo donde cada 50 kilómetros se pagan peajes, unos peajes altos, y lo más triste es que no has terminado ni de pagar, no has guardado ni el ticket, no has metido ni primera y ¡parás! Primer hueco. Como recuerdo, me imagino que ya lo habrán tapado, ¿no? Cuando uno entraba a Bogotá por la autopista norte en el 18, bienvenido a Bogotá, entrando de Bucaramanga. ¡Papá! Huecote. Ahí debajo del cartel de bienvenido a Bogotá. Increíble. Y siempre que uno hablaba de cuando llegaban a pagar el peaje, que íbamos a salir hacia Bucaramanga o hacia Zipaquirá, Cajicachia, y preguntábamos, oiga, esa autopista hecha un desastre, una porquería la que pasa por los cementerios, y cruza uno el peaje y de ahí para allá bien. Entonces, no, es que eso está en diferentes concesiones, esto es una y esto es la otra, y así es. Y no sé cómo es el tema de esa autopista norte de Bogotá antes de llegar al peaje, porque eso era terrible. Aparte, vas como de lado, ¿no? Eso es unos desniveles terribles, unos huecazos increíbles. Y pasando esas busetas a 200 por hora. Entonces, lo que hemos hablado y esa posición, sí, los peajes en Colombia son una barbaridad, un proyecto de ley que acabará los abusos de los peajes. Habla acá Fabián Díaz de ese tema. Pero lo que no puede ser es esto que publica, acá Becky, y dice, otro fake news de esta basura. Es 4.6 la subida de los peajes. ¿Por qué? El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que los peajes subirán un 50% a partir del 1 de agosto. Un 50%. Entonces nos vamos aquí para RTBC Noticias. A partir del 1 de agosto el precio de algunos peajes aumentarán. El precio de algunos peajes aumentará en promedio 557 pesos. Ministerio de Hacienda informó que el aumento busca compensar los recursos faltantes desde que en 2023 se congelaron los precios para hacerle frente a la inflación. Estamos afectados desde que el grupo Aval se tomó los peajes de la Sabana de Bogotá. César Califa, líder de Cundinamarca. Son palabras de ese líder. El alza se aplicará a los vehículos que transiten por las vías que están a cargo de la ANI, Asociación Nacional de Infraestructura, y el INVIAS. El aumento de los peajes es equivalente al valor del índice del precio al consumidor de 2024. Este valor pertenece al 9.28%. Así, el incremento se lleve a cabo este jueves 1 de agosto, todavía quedará pendiente un incremento de 5 puntos porcentuales. De acuerdo con el parágrafo 1 del borrador de la resolución del Ministerio de Transporte para las concesiones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que realizaron incrementos previos a la expedición del decreto 050 del 2023, se realizará el incremento del IPC en las fechas previstas de acuerdo con la regulación contractual vigente. César Iván Califa, líder social del municipio de Facatativá, afirma que desde que llegó Coffee Colombiana con el Grupo Aval se sienten afectados, ya que esa corporación se tomó las casetas de la calle 13 y cobrarle los peajes a la población de la Sabana de Occidente, como los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, Boyacá y Zipacón. Acorde con el Ministerio de Transporte, las tarifas de peaje se incrementarán en el 2024 con el fin de normalizar el esquema tarifario de acuerdo con el IPC de la vigencia 2022, que es de 13.12% más un 2% correspondiente a la actualización de la tarifa del Fondo de Seguridad Vial a los vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje. Si por ejemplo hoy un peaje por estas vías cuesta 12.000 pesos, a partir del 1 de agosto estará costando 12.557. 500 pesos.
Entonces, claro, o sea, es tenaz este tema de los peajes. Hay concesiones que los manejan unos, otros los manejan otros. Se van a hacer las alzas en unas vías, más en otras no. Otras vías las administra entonces el Grupo Aval. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno respecto a esto? ¿Qué es lo que hace entonces? Robarse la plata de los peajes, querer robarle, como escribían, quiere Petro jubilarse lleno de plata, nadando en billetes. Eso es lo que está pensando esta gente, estos de la derecha. Pues no, eso no es. Y esto ya lo hemos escuchado varias veces. Hemos incluso visto posts hay una cuenta que se llama Mi Carro Yo, que es un camionero, según entiendo, recorre las carreteras del país, ha publicado unos videos espectaculares. Y él hablaba también del tema de los peajes. Él hablaba de este tema. También tengamos en cuenta, ¿no?, que el inicio de esas líneas férreas, la reactivación de las líneas férreas en Colombia, también es una nueva propuesta para las personas, las empresas que necesitan transportar su carga a mejores precios. Pueden quedar incluso mejores márgenes de ganancia. Pero lo cierto es que Gustavo Petro sí ha hecho algo y está buscando hacer algo por este tema de los peajes. Gustavo Petro ha hecho hasta lo imposible para que los recursos de los peajes sean usados para beneficio del pueblo y que los privados no abusen del pueblo por medio de ellos. Las más mafias contra Petro, esto lo publica Alfonsosque Plereski, y aquí trae a Celso Tete Crespo, perdón. Escuchemos a Celso. Medida de Gustavo Petro para quitarle los peajes a Sarmiento Angulo. Les cuento, después de que el Grupo Aval y Corficolombiana, dos de las empresas de este multimillonario banquero, fueran sancionadas en Estados Unidos a pagar $80 millones por la corrupción de Odebrecht, el gobierno colombiano está buscando que también sean sancionadas aquí en Colombia, como debe ser, donde cometieron los delitos y donde no han pagado ni un solo peso. Al contrario, siguen viviendo de megacontratos de nuestros impuestos. Entonces, la estrategia del presidente Petro, quien fue uno de los primeros en denunciar Odebrecht y por eso se han ensañado tanto contra él, es apelar a una vía legal para quitarle 20 peajes, 8 concesiones viales y 2 aeropuertos a estas empresas corruptas de Sarmiento Angulo. Ya el presidente Petro le ordenó a la Cancillería buscar los mecanismos diplomáticos para que Estados Unidos les haga llegar las pruebas que tiene de Odebrecht a Colombia y por medio de la Superintendencia de Sociedades sancionarlos a no poder contratar con el Estado por corruptas y suspender así sus concesiones como lo ordena la ley. Lo que pasa es que los anteriores gobiernos de Uribe, Santos, Duque y la candidatura de Zuluaga hicieron parte del entramado de Odebrecht con fiscales de bolsillo a bordo y eso era el tapen. Con esta jugada no solo se haría justicia, sino que tales concesiones firmadas a 30 y a 40 años pasarían nuevamente a control del Estado y aliviaría el bolsillo de millones de colombianos que estamos expuestos a diario a estos atracaderos legales llamados peajes. Presidente, donde usted logre eso, habría Petro para rato. Esa era la explicación que da Celso Tete Crespo, poniéndonos al tanto de cuáles son las acciones que está haciendo el gobierno. Aún así, dejamos claro nuestra posición. Es impresionante el abuso que siempre se ha cometido con este tema de los peajes. También se había hablado en campaña, se había tocado este tema. Recuerdo las palabras de Gustavo Petro con este tema, pero también siempre hemos sabido que quiénes son los del negocio de los peajes en Colombia. Quiénes son los que manejan la gran mayoría de los peajes en Colombia. Eso lo sabemos. Y a quiénes pertenecen esos peajes. Eso también muchas veces se les olvida a las personas y al menor movimiento que trate de hacer Gustavo Petro y trata de hacer el gobierno, pues caen encima. Y entiendo perfectamente la molestia que esto genera. Pero también hay que ver que en el 2023, por ejemplo, no se subieron los peajes. Y ahí es donde me caen y me dicen, ¿usted qué le importa si usted está por allá y tal? En eso, pues, ¿ya qué puedo decir? Ya en eso no podemos decir nada, simplemente poder decir que conocemos las carreteras y sabemos que son un atraco. El tema peajes, el tema del estado vial de muchas carreteras en Colombia. Es que nomás ahí en la autopista norte en Bogotá se daba uno cuenta de cómo era el manejo de eso. Después de pagar el peaje, bien, y antes de llegar a Bogotá, antes de llegar a ese peaje, la carretera era un desastre. Después salías y cogías hacia Tunja, listo, peaje.
otra vez otro peaje, metías primera y pras, una cantidad de huecos hasta Arcabuco, y venías después de antes una autopista muy bonita que habían arreglado entre Bogotá y Tunja, incluso tardabas mucho menos tiempo, y después empezaba otra vez el martirio. Y eso ni se diga en Santander también. En Santander lo mismo, pagas un peaje y rotos. La vía de Barbosa hacia Bucaramanga tiene unos pedazos que no sé si ya los hayan arreglado, pero impresionante. Y lo repito, he carreteriado en Colombia, me encantaba carreteriar, y a pesar de todo eso, que es un robo, dejando eso a un lado, el ambiente de carretera de Colombia a mí me fascina, me gusta muchísimo. También tenemos acá en este recuento y en esto que traigo, en este material que traigo para tocar el tema de los peajes, esta solicitud que hace el gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa, Eduardo Verano de la Rosa. En las próximas horas publicaremos una resolución para prorrogar el cobro de las tarifas C1 y C2 del peaje Papiros por un mes más. Como lo dice acá el Ministerio de Transporte, es una solicitud del gobernador del Atlántico. Tiempo en el que el gobierno departamental apoyará la socialización de las medidas. Pues ahí también queda claro, esa solicitud del gobierno del Atlántico acaba de empatar España. Incluso le pusieron, según entiendo, paréntesis, les pusieron 10 minutos de alargue, y en ese tiempo acaba de empatar. Bueno, todavía estamos en la lucha. Se le hizo difícil el partido a Colombia, perdió 2 grandes jugadoras, según me ha comentado, me ha estado narrando mi hijo. Perdió pues a Linda, vimos que se lesionó, y también en el primer tiempo, al finalizar el primer tiempo, perdió también a otra de las jugadoras. Vamos Colombia, seguiremos haciendo fuerza. ¡Qué papelazo! Han puesto contra las cuerdas. Colombia tiene con qué ponerla contra las cuerdas y pasarle. Por encima no, pero sí ganarle, claro que sí, a toda una España, ¿no? Que pues las chicas juegan muy bien, son muy técnicas. Nota mucho la escuela de los clubes aquí en España. Bueno, dejamos el tema de los peajes. Y ya que estábamos hablando por allá de Barbosa y tal, de Tunja, cercanos a Santander, pues vámonos para Bucaramanga. Y el tema del Metrolínea de Bucaramanga. Eso es otro tema. Que ay, Dios mío. Es que estoy recordando la estación de Cañaveral. El puente ese que hay que subir. Me imagino que eso continuará así. No creo que eso lo hayan cambiado. El ascensor nunca servía. Entonces las personas mayores, para poder subirse al bus, lo que tenían que atravesar una subida al rayo del sol. Cuando hace el sol en Bucaramanga, quema. Y esos buses en un desastre. Un bus bonito por allá por la 27, mezclado entre todo el tráfico. No tienen su carril. Por la 27 no tenían su carril. No sé si eso lo hayan arreglado, pero hasta donde yo estuve no habían arreglado eso. Lo habían hecho, eso sí, de la 15 hacia Piedecuesta, pero un sistema que siempre estuvo quebrado. Y el gobierno anuncia allá en Bucaramanga estoy viendo la foto del Metrolínea. El Ministerio de Transporte acompaña a la Gobernación de Santander y el área metropolitana de Bucaramanga en el destino del sistema de transporte masivo. La decisión frente a la pobre liquidación del ente gestor es de los mandatarios locales. Y aquí vemos una foto de Bucaramanga, precisamente. Aquí está el centro comercial Cañaveral. Vea esta foto, no sé si sea reciente, pero sí, esta es la autopista. La autopista que comunica, después esa autopista te lleva a Bogotá. Desde el Ministerio de Transporte queremos garantizar que se revise la mejor alternativa para que garantice la prestación del servicio de transporte a la ciudadanía. Y vemos una imagen de los alimentadores. El gobierno nacional ha hecho una inversión de 650.000 millones para la puesta en marcha del sistema de transporte masivo, el cual debe seguir funcionando al servicio de los santanderianos y garantizar el trabajo de quienes hoy están vinculados al ente gestor. El PND del Gobierno del Cambio tiene las herramientas para acompañar a la región con planes de sostenimiento que garantice la eficiente prestación del servicio de transporte público de pasajeros. Eso es lo que comunica el Ministerio de Transporte en lo que tiene que ver, aquí vemos el alimentador, en lo que tiene que ver con el Metrolínea en Bucaramanga, y un sistema que nació quebrado
siempre se dijo si era necesario o no era necesario. De pronto pues sí era necesario, pero algo bien hecho. No esta chapuza, esta chambonada, chapuza dicen acá en España a los chapuceros, las chapuzas, chapuceros y las chambonadas. Cómo se fue y cómo nació este sistema. Empezando que con el Parque Taller cometieron un crimen ecológico impresionante. Ahí, después de Torres de Aragón, tumbaron un poco de árboles. Al final eso no sé qué haya terminado, que era que el Patio Taller, eso quedó ahí en la total ruina. Destruyeron hábitats de pájaros. La gente de Torres de Aragón y de conjuntos aledaños protestaron, pero no sirvió de nada eso. Y aparte, no sé cómo está el tema. Por aquí en esta imagen no vemos carros, pero aparte la cultura ciudadana en este tema de carros invadiendo el carril de Metrolínea. Aquí detrás del bus viene alguno, no sé, pero carros, motos, eso nunca hubo una verdadera cultura y una socialización del tema de respetar el carril de Metrolínea. Se hacían campañas, pero no era efectivo. Siempre decíamos, con cámaras se soluciona eso, pero eso no se hizo. No sé, hablo desde lo que yo vi y pues conocí en Bucaramanga con este tema del Metrolínea. Es que no sé si esta foto sea reciente, es que no me cuadra o no sé, estos edificios, esto, no me acuerdo, Azul es el nombre, obviamente Azul, pero no, esto sí existía, el Centro Comercial Cañaveral, no sé si la foto sea reciente. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con Bucaramanga y llegamos ahora sí a las ñapitas aquí en nuestro contenido. Primer ñapita, como siempre, emprendimientos, golpe contundente a las economías ilícitas en el oriente antioqueño. Soldados del Batallón Especial Energético y Vial de la 4ª Brigada del Ejército ubicaron y destruyeron de manera controlada 4 unidades de producción minera, maquinaria, 9 motores y 4 dragas tipo bus utilizadas para la extracción ilícita de oro. En la vereda El Remolino, municipio de Alejandría, Antioquia. La destrucción de este material ayuda a reducir el impacto ambiental causado por la deforestación y afecta fuentes de financiación a organizaciones criminales como la subestructura Pacificadores de Samaná. Y ahí vemos la destrucción, vemos las imágenes, aquí vemos esta. Vean lo que encontraban, ¿eh? Vean las tipo uso, dicen, wow. Vea pues. Entonces, pues, otro golpe a esos emprendimientos y a la minería ilegal. Y aquí hay una respuesta de Gustavo Petro que me pareció excelente. Atención, la prensa británica advierte sobre el viaje de Harry y Meghan Markle a Colombia, que han elegido visitar uno de los países más peligrosos del mundo. ¡Qué hijos de la grandísima! ¿Eh? No puede ser. Y contesta Gustavo Petro, los países peligrosos son los que emiten CO2, los países no peligrosos son los que lo absorben. Increíble esta posición de esta gente y la FM en eso son felices, todos estos medios, ¿no? Publicando ese tipo de cosas. Aquí tenemos también, mañapitas, Roma Rosa. De una vez les advierto, para las elecciones presidenciales del 26 nos tenemos que preparar en desventaja contra el software. Otra vez el tema del software. De la registraduría, con registrador uribista. Y seguimos con el tema, que permitió votos fantasmas a personajes como Federico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán, y a la intervención de Elon Musk. Y ojo con esto, que de verdad no cuadra esto y esta intervención de este tipo, todos los descaches también, así como vimos de María Fernanda Cabal, tuvo unos descaches varios, que ya también los vimos en videos anteriores. Entonces, increíble, ¿no? Otra vez el tema del software. Otra vez el registrador uribista. Preocupa este 2026, preocupa. Y hablando del 2026, esta que publica Gonzalo Guillén, el movimiento electoral del majadero Francisco Barbosa se llamaría Colombianos. Quiere decir que las colombianas están de plano por fuera. Ahí está el movimiento electoral del majadero. Esa palabra también me encanta. El majadero Francisco Barbosa, majadero criminal delincuente Francisco Barbosa. Revisamos la cuenta de Gustavo Petro antes de cerrar este video. No ha habido pronunciamiento más. Lo último, pues también esa respuesta, ¿no? Los países más peligrosos del mundo.
increíble, increíble. Bueno, y antes de despedirnos, había hablado en la intro de lo que me pasó ayer, del testimonio de Franklin, un joven que es de Tuluá, que vivió esas cosas que no deben pasar nunca. Y fue el asesinato de su padre. Él me lo contó y lo cuento con todo el mayor respeto a la memoria de su padre y sobre todo por resaltar el testimonio de Franklin. Ayer, como si no lo saben, las personas nuevas, yo de vez en cuando tengo un amigo chileno que tiene un Uber, un carro de Uber. Y acá para tener un carro de esos tienes que pagar un dineral, 100 y pico mil de la licencia, 100 y pico mil de euros la licencia, o sea, hagan la conversión. Y aparte pues lo que cuesta el carro. Y él a veces me dice que si quiero y yo pues hágale. Y me puse a decirle de qué día, de que el sábado, que el viernes, perdón, que el viernes listo, yo le hago. Y me arrepentí, no por el trato con la gente, porque eso es lo que me encanta, sino de la temperatura ayer. No, 40 y pico de grados, llegué a ver 43 grados todo el tiempo con el aire acondicionado, medio abrías la puerta y sentías que la cara te abrazaba, un efecto que se llama terral, que viene del desierto allá en África, y impresionante el calor que estaba haciendo. Y en medio de todo esto, pues, entonces yo a veces hago eso, voy y ubereo un día, y me gusta mucho el contacto con la gente y el hablar de Colombia. Precisamente ayer una de esas personas me dijo que le daba miedo, ya el día anterior también ya me habían dicho que les daba miedo ir a Colombia, que sentían muchas ganas de ir a Colombia. Y mensajes como estos pues no sirven. Gustavo Petro ahí debería también emitir la Cancillería algún comunicado referente a esto que habla de la prensa británica. Pues entonces continuamos con Franklin y con Lady, también una paisana. Estábamos hablando de Bucaramanga. Entonces lo primero que vamos a hacer es escuchar a Franklin, que yo le dije Franklin y me encanta. Dejamos en contexto también. Franklin le gusta lo que está ocurriendo en Colombia, él defiende a Gustavo Petro y me encantó la forma como lo defendió. Y estaba con una novia finlandesa, la novia no habla español, él habla un perfecto inglés, vivió en Inglaterra, aprovechó su estancia en Inglaterra y ahora están con su mamá aquí en España, empezando una nueva vida y siempre pues con el ánimo de volver a Colombia, a pesar de lo que le pasó siendo pues muy niño con lo de su padre. Entonces, pues por aquí tengo a Franklin, si Franklin me está escuchando, que se hizo suscriptor, ayer mismo me lo dijo, que él obviamente se iba a hacer suscriptor, pues aquí va el mensaje y el saludo que él quiso en medio de estar aparcados, como dicen aquí en España, mal. Nos tocó montarnos ahí un poco, ahí en medio de una entrada a un parqueadero, y bueno, eso fue ahí en medio de la rapidez y de esa temperatura que estaba haciendo. Ellos iban también con un perrito, la novia estaba afuera y ella poco entendía, porque es de Finlandia, hablaba finlandés y obviamente pues inglés, pero poco entendía. Pero aquí va el mensaje. Hola querida comunidad, como siempre, como ustedes saben, siempre que tengo la oportunidad de encontrar a alguien que nos envíe un saludo desde aquí, desde la distancia, a nuestro amado país, lo hago. Y esta vez tengo a un colombiano que viene de Tuluá, ha vivido en Inglaterra y está recién llegado aquí a Málaga. Se llama Franklin, como les digo, es de Tuluá y pues obviamente no iba a perder la oportunidad y él quiere enviar un saludo a nuestro país. Franklin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy alegre y muy feliz de conocerte, por ejemplo, porque pues hoy sinceramente era un día normal para mí en mi vida y dio la casualidad, muy bonita casualidad, de encontrarme con usted. Y nada, simplemente quiero mandarle un mensaje muy importante a toda la gente de nuestro país. No espero que simpaticen conmigo, pero sí darles mi idea, ¿no? Mi idea de que estoy muy feliz en los avances que está haciendo ahora pues nuestro país, aunque mucha gente diga lo contrario. Yo estoy muy feliz de todo lo que está pasando. Poco a poco es un cambio que tenía que durar mucho tiempo. No es fácil hacer un cambio de la noche a la mañana, pero sí concientizar a todo el mundo de que para nosotros es mucho más fácil desde aquí, desde fuera, ver el mensaje que el país transmite o que transmitió en su momento, y es mucho más fácil opinar desde fuera de todo lo que está pasando dentro, porque muchas veces dentro no somos conscientes de lo que pasa. Y nada, simplemente darle las gracias aquí a Osvaldo por esa labor tan bonita que es esa labor sin esperar nada a cambio, tratar de demostrarle a todo el mundo, o no demostrar, sino decirle a todo el mundo, informar a todo el mundo
de lo bonito y lo grande que es nuestro país. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Chao. Listo, ahí escucharon las palabras de Franklin. Entonces, pues, era eso. Nos vemos en la próxima. Eran las palabras de Franklin, como lo digo. Le envío un abrazote, ya nos tomamos los teléfonos. Es un joven, ahí donde lo escuchan, un joven bien puesto, un joven no le pregunté la edad, pero Franklin no tendrá más de 22, 23 años. Es un chico bastante joven. Pues gusta escuchar eso, ¿no? Como lo digo, estaba viviendo en Inglaterra y pues ahora decidieron pasarse los cansó el clima de Inglaterra, ese cielo gris todo el tiempo, no, y a las 4 de la tarde ya recogidos porque el frío y la lluvia, pues muy lindo y todo, pero pues eso no es para todo el mundo, ¿no? Yo pienso que tampoco soportaría tanto frío y tanta lluvia, pero bueno. Y el otro caso que me ocurrió es Lady, una santanderiana, ella es casada con un español, el español conoce Colombia, muy lindo Colombia. Con Lady tuvimos la oportunidad de hablar mientras también fue un trayecto largo, la recogí en Málaga y tuve que llevarlos a Benalmádena, un pueblito que queda aproximadamente unos 14 kilómetros, la distancia más o menos entre Piedecuesta y Bucaramanga, esa es. Entonces pues aprovechamos para hablar y ella me decía, y Colombia, y entonces yo le empecé a contar cosas de Gustavo Petro y me gustó cuando ella me dijo, entonces Gustavo Petro está haciendo las cosas bien. Y yo le dije, Lady, sí, las cosas se están haciendo bien, a pesar de todo esto. Y esperamos pues que Lady se entere un poco más y esté más informada, porque cuando le contaba todo eso ella no sabía y decía, oiga. Entonces bien, me gusta que quede la espina y que ojalá Lady se informe y sepa informarse también, porque obviamente va a encontrar todo lo que yo le dije tergiversado y volteado a su máxima potencia. Yo no le hablé mentiras, le hablé de la entrega de tierras, le hablé de la búsqueda de una salud gratuita, le hablé de la búsqueda de una educación gratuita. Eso le dije, los cambios que han habido en el ejército, le dije varias cosas, el tema de las PAS, de los puntos de abastecimiento solidario, la tierra, el cultivo, la reforma agraria, muchas cosas, y el esposo que lo lleva aquí al lado, pues también le gustó el tema. Entonces ahí va el saludo para Lady, ya le dije, y aquí Bucaramanga. Sí, Lady de Bucaramanga, y el esposo, que vamos a ver, ellos también me van a seguir, le mando un saludo, y el esposo le envía un saludo también allá en Colombia. Entonces aquí vamos a escucharlo. De Colombia. Mándale un saludo tú a Colombia y te lo ponemos así en vivo. Un saludo para mi Colombia y para mi hermanazo Roger. Eso. Ahí queda el saludo para el hermanazo Roger allá en Colombia, ese Roger en Colombia, pues ahí le enviaron un saludo desde aquí, desde Málaga, desde Benalmádena. Entonces, momentos como esos son irrepetibles, cosas que voy a extrañar si en el momento que Dios me dé la oportunidad de volver a mi país. El intercambio cultural, eso es una de las cosas que voy a extrañar, y esos testimonios, esas cosas, y saber que la gente sepa que Colombia es lindo. Por eso, máximo rechazo a esas declaraciones, a esa publicación que hace la prensa británica hablando de Colombia, del país violento y peligroso. No. Y nos van a decir, y nos van a escribir, eso es Petro. Ay, Dios. Bueno, con ustedes entonces llego al final de este video. Espero que les haya gustado. Está haciendo un calor impresionante. Estoy pendiente y nervioso con el tema de la larga del partido. Vamos a ver cómo termina esta guerra, esta lucha, esta guerra en el buen sentido, esta guerra deportiva, en el buen sentido de la palabra. A ver cómo nos va, a ver si nuestras mujeres, nuestra selección femenina nos da una alegría. Estamos angustiados porque no se nos mueve el medallero, aunque todavía falta competencias en las que Colombia tiene aspiraciones. Uy, está dura la cosa. Entonces, nos vemos, abrazototes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias a todos ustedes, gracias por su apoyo en el video del día de ayer, muchísimas gracias, a mí todavía me está sonando, y por ahí tengo que recopilar unos comentarios que he obtenido de nombres también en Colombia,
que hágame el favor. Yo ayer le contaba a una venezolana hablando de ese artículo, es que si conocían semen de los dioses. Ese buenísimo. Los que no lo han visto, los invito a que lo vean. Un artículo de Gonzalo Guillén y un video que subimos el día de ayer. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Mua, mua, mua! Chao. Es que semen de los dioses. Ay, Dios.